La parte de los signos del zodiaco que despierta cuando los humillas. Mucho cuidado con quien te metes. Comencemos. La parte de Aries que despierta cuando lo humillas. Aries aguanta mucho más de lo que la gente cree. Aguanta la indirecta, aguanta el tono, aguanta que lo hagan menos delante de otros y se queda callado porque no quiere ser el que arma el problema. Pero hay un límite, y ese límite no es el enojo, es algo peor. Cuando humillas a Aries no despiertas al impulsivo, despiertas al frío, al que deja de reaccionar, deja de pelear, deja de darte la importancia de una respuesta. Y ese Aries es el que nadie quiere conocer, porque el Aries que grita todavía te tiene adentro. El Aries que se queda callado después de una humillación ya te borró, no te va a reclamar. No te va a buscar para aclararlo, va a hacer algo peor, va a empezar a construir sin ti en su vida. Cada cosa que logre desde ese momento va a ser la prueba silenciosa de que no te necesita. No lo va a publicar para que lo veas, lo va a vivir y tú te vas a enterar por otros, por la foto que alguien más subió, por el comentario que escuchaste, por el hueco que dejó en tu vida y que llenó en la suya sin pedirte permiso. La parte de Aries que despiertas cuando lo humillas no es la ira, es la versión que ya no pierde tiempo contigo y esa versión no se apaga, se alimenta de cada cosa que le dijiste que no podía hacer. Si alguna vez te humillaron y después te vieron más fuerte que nunca, ahora que entiendan de dónde sacaste la fuerza. Cuando Tauro deja de verte con los mismos ojos. No te lo dice, no cambia el trato de golpe, no te manda el mensaje cortante ni te deja en visto. Tauro sigue ahí, sigue contestando, sigue siendo amable, pero algo cambió y tú no sabes qué es. Lo que cambió es la mirada. Tauro antes te miraba como si fueras el único o la única en el cuarto, como si lo que dijeras importara más de lo que dijera cualquier otro. Te ponía atención con todo el cuerpo, no solo con las palabras, y un día eso se apagó, no de golpe, despacio, tan despacio que cuando lo notes ya va a llevar meses así. Ahora te mira como mira a los demás, con educación, con respeto, pero sin eso, sin esa cosa que no tiene nombre pero que se siente cuando alguien te eligió y dejó de elegirte. Sigues en su vida pero ya no estás en el lugar donde estabas, y Tauro no te va a explicar por qué te movió, porque no fue una decisión, fue una acumulación de cosas que hiciste y que Tauro guardó sin decirte nada hasta que la suma le cambió lo que sentía al verte. Lo peor de que Tauro deje de verte con los mismos ojos es que por fuera todo parece igual, la conversación, el tono, la presencia, pero por dentro ya no hay calor. Y cuando Tauro pierde el calor, no lo recupera buscándolo, lo recupera solo si la otra persona le da razones nuevas, no promesas, razones. ¿Alguna vez sentiste que alguien te miraba diferente y no supiste explicar qué cambió? Si eres Tauro, ya sabes exactamente de qué hablamos. Lo que Géminis deja de darte cuando se rompe la confianza. Géminis no se va, no te bloquea, se queda, y lo que hace desde adentro es peor que cualquier despedida. Lo primero que pierdes es la lectura. Géminis sabía qué te pasaba antes de que abrieras la boca. Te miraba 3 segundos y ya sabía si estabas bien o estabas actuando. Sabía cuándo necesitabas que te dejaran en paz y cuándo necesitabas que alguien se quedara sin preguntar. Ahora que la confianza se rompió, sigue viéndolo, pero ya no actúa. Te ve caer y no te sostiene, no porque no pueda, porque ya no quiere. Lo segundo que pierdes es la defensa. Géminis peleaba por ti. Cuando no estabas, cortaba conversaciones donde te mencionaban mal. Ponía tu nombre en alto sin contarte. Esa protección invisible se apagó. Ahora cuando alguien habla mal de ti, Géminis se queda callado. No asiente, no participa, solo deja que pase, y ese silencio donde antes había fuego es la distancia más grande que existe. Lo tercero que pierdes es el reflejo. Géminis te hacía sentir gracioso cuando no lo estabas intentando, inteligente cuando solo pensabas en voz alta, importante cuando tú mismo no te sentías importante. No era halago, era que Géminis lo creía de verdad, y ahora que ya no lo cree, te miras y no te reconoces, porque parte de lo que pensabas que eras lo construyó alguien que ya dejó de invertir tiempo en ti. Lo que Géminis quita no se nombra fácil, pero se siente todos los días, en cada momento donde antes alguien hubiera sabido exactamente qué hacer contigo y ahora no tienes a nadie, no tienes a Géminis. Cuando Cáncer se cansa de perdonarte. Perdonas fácil, eso todo el mundo lo sabe.
Lo que nadie sabe es que cada perdón te cuesta un pedazo, no del enojo, de la fe, de esa parte que cree que la próxima vez va a ser diferente. La primera vez perdonas antes de que termine de explicar. Necesitas hacerlo. Necesitas que lo que pasó no sea tan grave como se sintió. La segunda vez perdonas más lento. Escuchas, asientes, dices que estás bien. Pero esa noche te quedas despierto repasando si las palabras que te dijeron se parecen demasiado a las de la vez anterior. La tercera vez perdonas con la boca, pero algo dentro ya se soltó. Ya no es fe, es costumbre. Y funcionando por costumbre, es la versión más triste de ti mismo. Cuando te cansas de perdonar no explotas, no reclamas todo junto, no sacas la lista, haces algo peor. Miras a esa persona como si ya no te doliera. Y para alguien que sintió todo tan fuerte, mirar sin sentir nada es la señal de que ya no queda nada que reparar. No te fuiste porque dejaste de querer, te fuiste porque te cansaste de ser el único que peleaba porque las cosas funcionaran. Y vas a seguir siendo amable, pero esa amabilidad ya no tiene nada de lo que tenía antes. Es la que le das a cualquiera, y esa persona antes no era cualquiera. El día que perdonar te deja de doler, no lo celebres. Ese es el día que perdiste algo que nunca vas a recuperar. El día que Leo decide tratar a alguien como un desconocido. No lo haces fácil. Te aferras, luchas, pones sobre la mesa más de lo que deberías una y otra vez porque soltar a alguien que te importó de verdad te parece una derrota. Pero hay un día donde algo se quiebra. No por una pelea grande, por una acumulación silenciosa de veces donde diste todo y recibiste lo mínimo. Ese día no gritas, no bloqueas, no mandas la indirecta, haces algo que para ti es más difícil que todo eso junto. Empiezas a tratar a esa persona igual que a todos, el mismo tono, la misma distancia, la misma educación vacía que le das a alguien que no significa nada para ti. Y para alguien que hacía sentir como la persona más importante del cuarto, pasar a ser uno más es el golpe más duro que sabes dar. No lo vas a notar el primer día, porque sigues hablando, sigues sonriendo, sigues ahí, pero ya no buscas primero, ya no peleas por su atención, ya no te desvives por hacerlo sentir especial, lo tratas con respeto pero sin calor, y ese respeto sin calor viniendo de ti se siente más frío que cualquier insulto. El día que tratas a alguien como un desconocido no es el día que dejaste de querer, es el día que aceptaste que querer no era suficiente para que te valoraran. Y duele, claro que duele, pero menos que seguir dando donde nadie recibe. Cuando un Virgo pierde la admiración, ya no hay marcha atrás. No te quedas con gente que no admiras ni respetas. Puedes querer, puedes sentir cariño, puedes tener historia, pero sin admiración y respeto no funcionas. Y cuando esa admiración se cae, no hay conversación que la levante. Admirabas y respetabas por cosas concretas, por cómo esa persona resolvía, por cómo hablaba cuando nadie lo estaba viendo, por el detalle que tuvo aquella vez que ni recuerda pero que guardaste como si fuera una prueba de quién era. No admiras en general, admiras en específico, y por eso cuando pierdes esa admiración, sabes exactamente en qué momento la perdiste. No lo dices, sigues ahí, sigues respondiendo, sigues cumpliendo, pero hay algo que dejó de pasar. Ya no consultas, ya no pides opinión, ya no usas a esa persona como referencia para tomar decisiones. Antes era con quien pensabas en voz alta, ahora es a quien le cuentas lo que ya decidiste solo o sola. Y esa diferencia que parece pequeña lo cambia todo, porque incluir a alguien en tu proceso era tu forma más alta de decir que lo respetabas, y sacarlo de ahí es la forma más silenciosa de decir que ya no. Cuando pierdes la admiración no te vas tirando la puerta, te quedas con la puerta abierta pero ya no entra nadie, sigues ahí pero ya no estás. Y eso no se arregla con palabras, se arregla con hechos y ya dejaste de esperar los suyos. Nadie te lo va a entender, porque para el mundo sigues igual, pero tú sabes que no, y con eso te basta. Lo que un Libra cobra cuando juegan con su lealtad. No cobras con gritos, no cobras con venganza, no cobras con indirectas ni con escenas. Cobras con algo que no tiene defensa. Le quitas la mejor versión de ti y le dejas la correcta. Cuando eres leal con esa persona, le dabas cosas que no le dabas a nadie. La defendías sin que lo supiera. Hablabas bien de ella en conversaciones donde no iba a enterarse. Le incluías en planes que todavía no existían. Le guardabas un espacio en tu cabeza que no te pidió pero que diste, porque así funcionas cuando decides que alguien te importa de
verdad. Cuando juegan con esa lealtad, no gritas, sigues tratando bien. Sigues respondiendo, sigues sonriendo, pero la sonrisa ya no tiene nada adentro. Es la misma que le das al mesero, al vecino, al compañero de trabajo que te cae regular. Correcta, vacía. Y viniendo de alguien que antes sonreía como si esa persona fuera lo mejor de su día, esa sonrisa educada se siente como un castigo. Lo que cobras no es algo que puedan ver, es algo que dejan de sentir. El calor que tenías, la prioridad que dabas sin que la pidieran, la forma en que hacías sentir a alguien elegido sin decirlo con palabras, todo eso desaparece y lo que queda es una persona impecable que ya no es de hechos. Tú sabes lo que diste, Libra, y sabes lo que te costó dejar de darlo. Eso no necesita explicación. La parte más peligrosa de Escorpión no es la ira, es la decepción. Cuando te enojas eres ruidoso, confrontas, reclamas, dices las cosas a la cara con una intensidad que asusta. Pero eso tiene una solución, porque tu enojo significa que todavía te importa lo suficiente como para gastar energía en esta persona. Cuando te decepcionas es otra cosa. No levantas la voz, no buscas, no reclamas, miras una última vez con unos ojos que dicen todo lo que no vas a decir con la boca y después de esa mirada algo se cierra para siempre. Tu decepción no es cerrar la puerta fuerte, es una puerta que se cierra despacio, sin ruido y que cuando intentan empujar del otro lado ya no se mueve. No porque esté cerrada con llave, porque la sellaste desde adentro y ya no hay picaporte de su lado. Lo más peligroso es lo que pasa después. No odias, no deseas el mal. Simplemente esa persona deja de existir para ti. La ves en la calle y la saludas como a un conocido. Te escribe y contestas con la misma energía que le pondrías a un mensaje del banco. La borraste del lugar donde estaban sin mover una pieza visible. Y eso es peor que cualquier venganza. Porque la venganza le da algo contra qué pelear. Tu decepción la deja peleando sola contra un silencio que no va a poder romper. La gente confunde tu silencio con lo que no te dolió. No saben que te dolió tanto que mataste lo que sentías para no volver a sentirlo. La nueva versión de Sagitario da miedo. Ya no suplican. Hubo una versión de ti que mandaba el doble de texto, que llamaba cuando no le contestaban, que insistía cuando buscaba, que ponía su orgullo sobre la mesa una y otra vez porque creía que demostrar lo que sentía era más importante que protegerse. Esa versión ya no existe. La nueva versión no insiste. Si escriben, contestas. Si no escriben, no buscas. Si se van, no los detienes. No porque no importe, porque aprendiste que cada vez que suplicaste, la persona del otro lado no te valoró más, te valoró menos. Y tardaste, pero aprendiste la lección más cara que te puede enseñar la vida, que quien quiere estar, está sin que le ruegues. Y eso da miedo porque estaban acostumbrados al Sagitario que siempre volvía, al que perdonaba rápido, al que ponía energía de más para compensar lo que ellos no ponían. Pero esta versión nueva no compensa, no rellena los huecos que otros dejan. Si no están, el espacio se queda vacío y aprendes a caminar con ese vacío sin necesitar llenarlo con quien no se lo merece. Esta versión de ti no es fría, es alguien que entendió su propio valor después de demasiadas veces de ponerlo en manos equivocadas, y ahora ese valor ya no está disponible para cualquiera, está guardado para quien no necesite que supliques para quedarse. El día que dejaste de rogar fue el día que empezaste a vivir para ti, Sagitario, y no tiene que haber vuelta atrás. Cuando Capricornio decide que alguien ya no merece su mejor versión. No das tu mejor versión tan fácil, no es algo que repartes, es algo que construyes con cada persona que te demuestra que vale la pena. Abres la agenda cuando no tienes tiempo, haces espacio cuando no te sobra energía, das prioridad cuando tienes 20 cosas encima porque decidiste que esa persona era importante. Y eso que tomaron como algo normal era lo más grande que podías dar. Cuando decides que ya no lo mereces, no lo anuncias, simplemente empiezas a recibir la versión estándar, la que le das a todo el mundo, respuestas correctas pero sin profundidad, presencia pero sin intención, disponibilidad pero solo cuando no te cuesta nada, sigues tratando bien pero ya no tratas diferente, y viniendo de alguien que trataba a esta persona como su excepción, pasar a ser la regla es el golpe más
más silencio que existe. Lo peor es que no vuelves atrás con esto. No es orgullo, es que tu mejor versión funciona con confianza y cuando esa confianza se rompe, la maquinaria se detiene, no por capricho, porque no sabes dar a medias. O das todo o lo das justo, y lo justo viniendo de alguien que daba todo, se siente como nada. No necesitas que entiendan por qué cambiaste. Tú sabes lo que diste, tú sabes lo que recibiste, y las cuentas nunca mienten. La forma en que Acuario desaparece antes de irse de verdad. No te vas de golpe, te vas en capas, y cada capa que te quitas es tan sutil que la otra persona no se da cuenta hasta que ya no queda nada. Primero desaparece la profundidad. Las conversaciones que antes llegaban a lugares donde no llegabas con nadie se vuelven funcionales. Sigues hablando, pero ya no dices lo que piensas de verdad. Das la versión resumida, la que no requiere que confíes para decirla. Después desaparece la iniciativa. Ya no propones, ya no mandas lo que encontraste a las 2 de la mañana, ya no buscas para pensar en voz alta. Si te escriben, respondes, pero el impulso de buscar se apagó, y tú sin impulso hacia alguien, eres tú que ya empezó a irse. Después desaparece la paciencia, la que antes explicaba 3 veces sin ningún problema, ahora lo dices una y si no lo entienden te quedas callado, no por enojo, porque la energía que usabas para ser paciente la redirigiste a otro lugar, y cuando rediriges energía, nunca la regresas. Para cuando se dan cuenta de que algo cambió, ya llevas semanas afuera. No te fuiste un día, te fuiste todos los días un poquito. Y el día que te confrontan y dices, sí, ya no estoy, no es una decisión en ese momento, es una decisión que tomaste hace mucho. Nadie te va a reclamar que te fuiste sin avisar, porque avisaste todos los días, solo que nadie estaba prestando atención. El día que Piscis se queda sin nada que dar. Das hasta que no puedes y después sigues dando. Sacas de donde no tienes, inventas fuerzas que no te quedan, sostienes a otros cuando por dentro te estás cayendo, escuchas cuando nadie te escucha a ti. Das presencia, atención, calor, todo lo que necesitan como si tuvieras un pozo infinito adentro, pero el pozo no es infinito y nadie te pregunta cuánta agua te queda. El día que te quedas vacío no haces drama, no reclamas que te sacaron todo, no pasas la factura emocional, solo te quedas quieto y ese silencio es diferente a todos tus silencios, porque tu silencio cuando estás pensando tiene movimiento, tu silencio cuando te quedaste sin nada tiene peso, se siente en el cuarto, se siente en el mensaje que tarda más de lo normal, se siente en la sonrisa que sigue ahí, pero ya no te llega a los ojos. Lo que más duele es que estando vacío sigues intentándolo, sigues contestando, sigues siendo amable, sigues poniendo cara de que puedes, pero cada gesto te cuesta el triple que antes y nadie lo nota porque nunca enseñaste cómo se ve cuando ya no tienes nada. Siempre mostraste la versión llena, la que alcanza, la que puede con todo, y ahora que no puedes, no sabes cómo decir que necesitas que alguien te sostenga a ti. Este video no te va a llenar el pozo, Piscis, pero al menos hoy alguien verá lo que cargas sin decir siquiera una palabra. Muchísimas gracias por ver este video completo. Si llegó hasta acá, me encantaría que nos deje sus opiniones, qué es lo que más han despertado en usted cuando lo han tratado de humillar y cómo se ha defendido. A veces las situaciones no son justas y hay que defenderse. Hasta la próxima.